Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la octava de la resurrección, pensando en Jesús resucitado, estamos ahora en el último capítulo de Juan. El otro día estábamos en el último capítulo Mateo 28, ahora estamos Juan 21. Y ellos, a inspiración de Pedro, cuando Mateo 16, cuando Pedro es corregido por Jesús, le dice, es Satanás. ¿Por qué? Porque está del lado de los hombres y no del lado de Dios. Entonces ahora vemos Pedro, voy a ir a pescar, como una inspiración humana, una inspiración de un hombre, y toda la noche está pescando y no pescan nada. Y él también arrastra a todos sus amigos. Está con él los hermanos Zebedeo, ¿verdad? Juan, Santiago, dos otros discípulos más. Y bueno, somos seres sociales. Lo que hacemos afecta a los demás. ¿A qué dirección vas a ir? Vas a jalar a otros contigo. Es inevitable. Somos seres, dice Padre Pío, un sacerdote que va al cielo nunca va solo. También un sacerdote que va al infierno nunca va solo. Y nosotros arrastramos. Bueno, y Pedro, inspirado por no sé qué hacer, vamos a pescar. Y toda la noche no hay ningún fruto. Toda la noche trabajando por su propia voluntad, por su autosuficiencia, podemos ver y podemos decir, por su propia inspiración, nada. Pero luego viene el Señor y no lo reconocieron, dice, ¿verdad? Y también nosotros al vivir a veces no reconocemos, a veces lo olvidamos, incluso en cosas buenas. Estamos haciendo nuestros planes, estamos haciendo nuestras cosas, pero no le reconocemos. Dice Proverbios 3, en cada cosa que hagas, preséntelo al Señor, y Él va a enderezar tu camino. Pero dice Proverbios eso, presentar delante de Dios, ¿verdad? Y también dice en Sirácides 2, los que aman al Señor buscan su aprobación, buscan que Él apruebe sus planes, buscan que sea de Dios esto. Y entonces viene Jesús, no le reconocen. Nosotros a veces, siendo discípulos, estamos aquí con los grandes. No, es un pequeño discípulo, Pedro, Juan, no, Santiago, grande. ¿Quién se dice que es mejor que ellos? Y no lo reconocieron. Y también igual nosotros. Pero el amor de Cristo es que aunque no reconoce, siempre está con nosotros. Y siempre está hablándonos. Siempre está instruyéndonos. Dice el Salmo 32:8, ¿verdad? Yo te instruiré. Yo te daré consejo, te mostraré el camino, con mis ojos atentos en ti. Y esa es la promesa de Dios, te instruiré, yo te voy a dar consejo y voy a estar con mis ojos en ti. No está ausente, está presente y está siempre hablando. Y ahora entonces Él habla, no le reconoce, ¿y qué le dice, hermana Isabel, mañana de Jesús? Muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Él les instruye, echen la red a la derecha y ahí van a encontrar. Y cuando obedecen su voz, cuando obedecen la instrucción del Altísimo, ¿no? Nosotros buscamos y la sanación, la liberación, la paz, el gozo, y dice la misa de Jesús, una palabra tuya bastará para sanarme. Unita, ¿verdad? Toda la noche trabajando y nada, una palabra de nuestro Señor, una instrucción. Qué importante estar siempre atento a su voz. Qué importante es cultivar ese silencio en el corazón, que pueda escuchar la voz. Porque ¿quién quiere estar 12 horas en la noche trabajando y conseguir nada? ¿Verdad? Y al escuchar solo
una instrucción del Señor, mira lo que pasa. Usted lo conoce, pero igual lo vamos a leer. Y dice aquí, hermana. La echaron, pues, y ya no podían arrastrar de la abundancia de peces. Entonces echaron y recogieron una abundancia. Qué contraste con nuestro propio movimiento, ideas, esfuerzo, trabajo duro, cero. ¿Cuántos pecados? Ni uno solo, ni un pequeñito, aunque diga, bueno, por lo menos lo puedo freír. No, cero. Y al contraste, cuando obedecen la voz, cuando están atentos, cuando ni están atentos, pero Dios está hablándole, y la instrucción de Jesús, fruto en abundancia, porque he venido a dar vida y vida en abundancia. No, y nuestro Señor no es tacaño, sino como la mamá del Padre Juan, generoso, ¿verdad? Generosa. Y entonces es un milagro cuando obedecen la voz del Señor. Y mira la reacción. Antes no reconocieron a Jesús, ven el milagro, y el primero al reconocer, mira lo que pasa, hermana Isabel, sácanos de la duda. ¿Qué pasó? El 7. El discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba. Como dice el padre Felipe, el amor nos deja ver. Él se sintió amado. Él se sintió amado por él. Esa es su identidad. Yo soy el amado, no sé de ti, pero yo sí soy amado. Esa es su identidad. Y el amor le hace a él, antes de Pedro, antes de los demás, reconocer. ¿Y qué pasó? Al discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Es el Señor. El corazón que ama, el corazón que recibe el amor, el que permanece en el bosom of the Father, en el pecho del Padre, como dice Juan 1, ¿verdad? De Jesús. Esa es mi identidad, dice Jesús. Mi identidad es que estoy siempre en el pecho del Padre. El que permanece ahí, ve, escucha, y ahora reacciona y le dice a Pedro, y Pedro salta de gozo y va nadando a conseguir estar con el Señor. Y entonces, qué importante el silencio cultivar. Qué importante cultivar nuestra identidad como seres amados y reconocer y recordarlo todos los días. Soy amado por el Señor, soy amado por Él, para poder reconocer, para poder también reciprocar este amor. Y entonces saltan ahí, van, y Jesús les dice, traigan algunos de los pescados. Y y bueno, quiero que una última cosita acá, mira hermanita, dos cosas últimas en esto. Entonces dice, traigan algunos de los peces que acaban de pescar, y ¿qué pasó? Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes. Ok, entonces está lleno la red. Y ahora los otros son lo que han traído, pero Pedro, estamos escuchando una y otra vez el rol de Pedro, la primacía de Pedro, porque mencionan siempre, y no es por nada, y ahora Pedro es el que agarra los peces. ¿Por qué? En Juan 21 vamos a escuchar 3 veces que Jesús le dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Le encarga a Pedro, incluso le dice a él, ¿me ama más que estos? Y él le dice que sí, apaciéntalos. Y entonces le está encargando apacentar a todos estos. Y ahora Pedro entonces toma ese papel y agarra las peces, porque las peces no solo son peces, representan algo. Vamos a ver qué representan. Si puedes leer otra vez, Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. 153. Ahora, le dio tiempo Pedro, a ver. 1. Voy a contarlos y después te traigo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 153 simboliza, dicen que en ese tiempo era una abundancia, en primer lugar, abundancia. Número 2, dicen, Saskar Han decía,
que representaba el número de las naciones. O sea, en la mente de ellos habían 153 naciones. Y en Mateo 28 Jesús dice, vayan a casi todas las naciones. Vayan a algunas naciones. Dice, no, vayan a todas las naciones. Y ahí se ve nuestra identidad católica. Ahí está la palabra católica, ¿verdad? Cuando los protestantes dicen, ¿dónde dice la Biblia católica? Pues Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, vayan ¿a dónde? A todas las naciones. Católica, universal. Todos están ahora incluidos e invitados a esto. Y entonces los 153, todas las naciones, y es una pescada, una cosecha o una pesca milagrosa. Y yo veo aquí, como dice Edward Sri, creo que es un biólogo, Edward Sri, decía que este es el milagro, la señal de Jonás, la pesca milagrosa. Decía los fariseos a Jesús, muéstrame un signo para que yo pueda creer. Y entonces Jesús le dice, no se le va a dar ningún signo, sino solamente el de Jonás, que por 3 noches, ¿verdad? Estaba dentro de la ballena y después sale, pues la resurrección, ¿verdad? 3 días muerto y después al tercer día resucita. Pero más también es que, ¿qué hace Jonás? Se acerca a Nínive, ni con ganas, y le dice, hermanos, ustedes van a morir, todito de ustedes van a morir, porque en 40 días el Señor va a destruir. Y después camina toda la calle, imagínate caminando todo Puerto Maldonado, ¿no? Calle por calle, anunciando, y después se retira y la milagrosa conversión. Ese es un milagro. Y entonces esto vemos, va a ser un milagro al escuchar la voz de Jesús, al predicar a Jesús, al compartir Jesús, va a haber una pesca milagrosa. Va a haber un retorno milagroso. Esta es la señal. ¿Y cómo se explica? Y ahora vamos a escuchar, si nos da tiempo, en Hechos capítulo 4, cuánto se convirtieron, dice, vamos a leerlo un momentito, hermana Isabel. En Hechos capítulo 4, versículo 4, ellos estaban predicando en el templo, lo habían arrestado, habían sanado a un tullido, y Pedro dice, no somos nosotros, es Jesús. Están predicando la resurrección de los muertos, están resucitando Jesús, y que en Jesús hay resurrección de los muertos. ¿Y qué pasa? Vamos a ver si hay fruto o no hay fruto en el versículo 4. Sí. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Muchos que habían oído creyeron. Y el número contando solo a los hombres llegó a unos 5,000. Entonces ahí vemos que, vamos a no decir lo último de Juan y seguir en Hechos 4, que vemos entonces unos 5,000 hombres. Pues yo me sentiría contento que después de un día en la radio Madre de Dios y regreso, manitos, 5,000 personas se han convertido. ¡Wow! ¿No? Y esto pasó. Esto no es mentira. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Entonces, escuchando la voz de Jesús, obedeciéndole, y eso es la señal. Va a haber una conversión. Va a haber un retorno al Padre. ¿Cómo se explica la conversión? ¿Cómo se explica la conversión de nosotros, no? Que en un momento de otro cambiamos la vida. ¿Cómo se le explica a la hermana María Teresa, que no quería ni en pintura las cosas de Dios, y ahora es monjita aquí, sentada acá, en el camino a la santidad? O sea, no hay otra explicación. Es un milagro, la conversión. Pero la conversión viene porque Jesús dice una cosa: tiren las redes. Lancen las redes. Confían en mí. Lancen las redes. Puede sonar estúpido lo que van a decir, ¿verdad? Y imagínate, a mí me encantó esta prédica porque Pedro dice, jefes del pueblo y ancianos. Entonces comienza diplomáticamente. Diplomáticamente comienza y con mucho respeto, hermanos, jefes, ancianos, todos aquí presentes, ¿verdad? Aunque no deja de ser respetuoso, tampoco deja de decir la verdad.
y con respeto le dice la verdad. Ellos son saduceos, no les gusta la idea de resurrección, no aceptan. Pero sin embargo, mira lo que dice Pedro, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por el nombre de Jesucristo. Que esta sanación ha sido por el nombre de Jesucristo. Ese nombre que no quieres escuchar, ese nombre que ustedes rechazan, ese nombre que ahorita nos van a decir, no van a hablar en su nombre más. Sepan, y con respeto, sepan que es ese nombre que ha sanado a este tu hijo. ¿Y qué más? Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron. A quien ustedes crucificaron. O sea, también está diciéndoles, con respeto, ustedes lo han crucificado. Amor con verdad. Y le está diciendo, ustedes lo crucifican. Ajá. Y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y quien Dios resucitó. Mala palabra. No hables resucitar de los muertos, pero lo dice. Y está hablando con la verdad, con respeto, pero no deja de decir toda la verdad. Y entonces, y lo dice todo. Después habla de la piedra angular y todo, porque lee la última palabra. ¿Por qué? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. No hay otro nombre. Son claros en su mensaje. Y son claros en levantar el nombre de Jesús. Son claros en decir el querigma, como estábamos hablando, el querigma, en frente de los ancianos, en frente de los saduceos, lo que puede sonar como tontería. Para ellos, es lo que dicen ellos. Y eso nos hace escuchar mucho una de las favoritas del padre Lucas en 1 Corintios. Si tú lees 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice, me encanta esto, 1 Corintios, y estoy intentando de cerrarlo ya, rápido ya, Juan, pero 1 Corintios 1 dice, mira hermana, ¿verdad? En el versículo 18, ¿verdad? A ver, versículo, ya me fui unos capítulos, ya, ok, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Entonces, la prédica de la cruz es una locura para los que se pierden. Mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Es fuerza de Dios. Escuchen esa frase, fuerza de Dios. Podemos entender que hay poder al predicar Jesús crucificado, porque es fuerza de Dios. Es Cristo la sabiduría de Dios. Es Cristo la fuerza de Dios. Y entonces explica el pesca, esa cosa milagroso. Y entonces es predicar lo que le parece locura al mundo. Pero Jesús dice, con esto van a conquistar el mundo. Dicen, hermanos, vayan a todos, bauticen y instruyenle, ¿verdad? ¿Con qué? Con el evangelio. Dile lo que yo he venido a hacer. Y ellos lo dicen a los ancianos, a los saduceos. Y mira, hermana, mira. Y entonces dice también, dice aquí, de hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría. Por su propia sabiduría no conoció. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Quiso salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Entonces, sí, un momentito. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y de sabiduría de Dios. Wow. Y entonces ahí vemos en Hechos de los Apóstoles, habla a ellos que parece una tontería, parece una locura, pero ese es su mensaje. Jesús murió
Por si acaso, usted lo crucificaron. Y creo que podríamos hacer esto a nosotros mismos y a los demás. Con sus pecados crucifican a Jesucristo. Con sus pecados causan dolor en Jesucristo. Pero quien han crucificado con sus pecados, ha ofrecido su vida por ti. Ha resucitado de los muertos y tú también puedes resucitar con él y tener nueva vida. Porque no hay otro nombre, ni Herbalife, ni OmniLife, ni Aristóteles, ni Sagasti, ni Aliaga, ni Trump, ni Biden. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Pero seguimos en el mundo buscando en otros nombres, ¿verdad? Buscamos en otros nombres. Pero claridad tienen los apóstoles. Y dicen con claridad, y aunque parezca locura, solo un nombre. Solo uno. ¿Sabes qué? Si quieres leer, no sé, del Buda, pierde tu tiempo. Pero hay solo un nombre en que se puede salvar. Y ¿tuvo efecto o no tuvo efecto? En Hechos 6 vemos que dice los apóstoles, vamos a dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Dicen en Hechos 6, mira, tú tienes que leerlo porque no me van a creer. Versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, al ministerio de la palabra. Y vamos a ver en versículo 7 si tuvo o no tuvo fruto. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. La palabra de Dios iba creciendo. Porque el reino de Dios es como un granito de mostaza. Eso es, ¿no? Y cuando crece, se hace grande. ¿Es ese? Ya, se hace grande. Y entonces la palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos multiplicando considerablemente. Dice considerablemente. Considerablemente, dice. Y vamos a ver, incluyendo a quién. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más se convertía? También una gran multitud de sacerdotes. ¿Y cuántos sacerdotes? Mucho. ¿Puede leer ahí lo que dice? También una gran multitud. Una gran multitud. Ni 2 o 3, sí, Ricardo, Tomás y Juan. No, una gran multitud. Yo creo que el Señor nos invita a tener, como regresar a las raíces. Esto es lo que Dios quiere que compartamos al mundo. Y Él promete una cosecha milagrosa que dice, tiren sus redes según mis instrucciones, según mí y cada uno la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de cómo hacemos las redes, familia de Jesús, cómo tiramos las redes los diocesanos, cómo tiran las redes los matrimonios, cada uno en su vocación, escuchando la voz de Jesús, pero tirando las redes, confiando en su palabra, que es lo más poderoso que hay. Y esto es lo que San Pablo también, yo creo que ahora aterrizándolo a ti y a mí, Pablo dice en Gálatas 2:20 algo muy interesante, no sé si es 2:19, pero Gálatas 2:19, escuchen esto, lo que dice Pablo, y creo que es algo que tenemos que hacer tú y yo, es el secreto. A ver, hermanita, 2, versículo... Acá está el 20. Ya. Ajá. En el versículo 20 comienza. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Perfecto. Todos hemos sabido eso. Pero ahora sigue. Esta vida en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ok, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, siempre vivo en la fe. Siempre estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es esto lo que yo creo? ¿Qué es esto lo que yo creo, hermana? ¿Cuál es esta fe que yo me muevo en esto? Que yo me vivo en esto, que yo por eso soy San Pablo, ¿verdad? ¿Qué es esta fe? Dice, repite de esta vida. Esta vida en la carne,
La vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo en la fe del Hijo de Dios que Me amó y se entregó a sí mismo por mí. me amó. Me amó. Pablo dice, me amó, me amó. Esa es su identidad de Pablo. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. No está hablando, amó a ustedes, a todos nosotros y se entregó por todos. Sí habla de eso. Pero ahorita está diciéndonos a mí. Él sabía, y yo creo que tú y yo, así como es efectivo la palabra de Dios en predicar al mundo, tenemos que predicarlo a nosotros mismos todos los días. Recordarlo. Él murió por mí. Él me ama a mí. Él resucitó por mí. Él está buscándome a mí. Y en Romanos 8, 35 y 39, como no hay tiempo, solo lo voy a decir de memoria, ¿verdad? Dice esa parte, ¿verdad? Que calamidades, de hambruna, de no poder tomar nada, la muerte, de todo eso somos, ¿qué? Vencedores. Pero ¿cómo? En Cristo, ¿quién me amó? Otra vez escuchamos. En Cristo. Solo tengo que leerlo porque puede ser que lo estoy malogrando y tengo que decirlo como es. 8:35 en adelante, mira hermana, para que lo terminemos. Con esto terminamos, mi querida hermana, ¿verdad? Ajá, ¿por qué no lees de ahí? Y con esto terminamos. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Del amor de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todos, todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores. Salimos más que vencedores. ¿Y por qué? Por los ejercicios que hacen, por la carrera que corren, por la comida. Vamos a ver lo que dice Isabel. Gracias a aquel que nos amó. Gracias a aquel que nos amó. Nos volvemos mártires, nos volvemos vencedores, dejándonos amar. Dejándonos amar. Predicando esa palabra. Él murió por mí, me ama a mí. Entonces,